Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Si alguien hace eso, basta con mencionarlo en el nombre de la empresa. ¿Para qué tanto alboroto? Al final deciden basándose en las cualidades de la empresa y el financiamiento, ¿verdad? Entiendo. Ellos tienen mucha más experiencia que yo. Son talentosos, famosos y además muy hermosos. ¿Debería competir contra? Se detuvo a mitad de la frase cuando notó la mirada de alguien. Ella devolvió la mirada y dejó de comunicarse con la persona con la que estaba hablando por teléfono. Lai Waring miraba a la persona que había dejado de hablar por teléfono. Sí, ella había estado observando a esa persona primero, pero ¿por qué esa persona le devolvía la mirada de esa manera? Se debía reconocer que le estaba mirando porque su apariencia era llamativa y tenía un sentido de la moda en sus trajes de trabajo que resultaban muy atractivos. La mirada que le dirigían la hizo sonreír instintivamente, lo que probablemente hizo que la otra persona recobrara la compostura. Al ver que Lai Warren le sonreía, esa persona apartó la mirada rápidamente y volvió a atender la llamada. Oh, nada, solo estoy pidiendo un café en la tienda del piso superior. Papá, ¿ya llegaste? Voy, te veré abajo en un momento. Ya está listo el express frío, dijo la empleada de la cafetería mientras colocaba la taza de café en el punto de recogida de bebidas en el mostrador. Eso hizo que Ayanwari apartara la vista de la mujer que estaba ocupada hablando por teléfono y se concentrara en su propio café que había pedido. Muchas gracias, dijo Ayanwari a la empleada. Tomó la taza de café que estaba envuelta en una servilleta de papel marrón claro. Miró a la mujer que acababa de dejar de hablar por teléfono y le sonrió una vez más antes de irse. Mawika miró con indiferencia. Esa sonrisa le resultó extraña, pero mantuvo la compostura, sin sonreír de vuelta y sin preocuparse por hacer que alguien se sintiera incómoda. Sin embargo, cuando la otra persona se alejó, Mawika la miró de reojo. La figura alta de aproximadamente unos 70 metros vestía con un traje de mujer y pantalones marrones del mismo color que el café que había pedido. Era una imagen llamativa. No estaba segura de qué admirar más, si las proporciones elegantes o el rostro de la otra persona, ya que ambas eran conocidas por ser atractivas y encantadoras. Pensaba así porque ella la conocía bien. Por supuesto que la conocía bien, porque la Iguarin era una mujer famosa en el mundo de los negocios. Era la heredera del dueño de un famoso hotel a nivel nacional. Su padre era un empresario dueño de hoteles que ofrecían una gestión de lujo a la que acudían turistas o personas adineradas que amaban el cuidado del cuerpo y la belleza. Además tenían varios bares en los hoteles de la cadena. Podría decirse que era la hija de un millonario a nivel nacional. En cuanto a ella misma, también era hija de un millonario, pero no era tan conocida. Había terminado recientemente su maestría y había vuelto a trabajar en la gestión de los centros comerciales de su padre por un año. Generalmente, trabajaba detrás de escena, sin aparecer mucho en los medios de negocios, a excepción de los círculos sociales donde sus conocidos la conocían. Comparada con ella, su fama no podía igualar a la de Lai Waring. Ella había ayudado a su padre a gestionar el negocio hotelero durante 7 años, incluso antes de graduarse de la universidad, aunque también pasó 2 años obteniendo su maestría. La Iguarina había aprendido la gestión del negocio familiar seriamente desde su segundo año en la universidad, ganando así mucho más experiencia. Durante los 3 años posteriores a su regreso a Tailandia, el impulso de su familia para exponerla en los medios y ampliar su círculo social con la imagen de una joven empresaria talentosa hizo que la Iguarin se volviera rápidamente famosa. No solo era talentosa, sino que también tenía una imagen elegante y atractiva que le sumaba su carisma. Por eso, ella le devolvió la mirada de esa manera.